dirigimos por morales, por principios o por sentimientos de libertad, de democracia y de seguridad internacional, sino que nos defendemos por nuestros propios intereses frente a los imperios europeos. Estamos regresando a ese periodo y me parece interesante. Sí, justamente otro de los recientes comunicados y posicionamientos en Davos, pues es justo el del primer ministro de Canadá, Mark, se me olvida siempre su apellido, pero lo que justamente llamaba en los últimos días era a una unión entre los terceros países con el fin de hacer un frente común también a lo que él ya denomina es la fractura del sistema geopolítico de normas, sino pues simplemente integrarnos a un nuevo reordenamiento donde pues la política es una política de fuerza. ¿Y cómo se resiste a una política de fuerza cuando tienes grandes potencias como Estados Unidos, como China y bueno, en el sentido de Rusia, pues que todavía es una gran potencia militar, tal vez ya no tanto económica, pero sí militar? Entonces, ¿cuál es el posicionamiento frente a eso? Pues entre los países que tenemos desventaja, hay que unirnos y hay que también hacer un cuerpo común, que es justo la idea en la que surge el paneuropeísmo. Hay que, por un lado, crear un frente que le haga, que ayude a hacer un contrapeso contra las grandes fuerzas, pero también que nos ayude a calmar las diferencias internas, como en ese momento, pues, una Europa dividida y carcomida por las guerras. Esa es la pregunta fundamental. Si realmente la Unión Europea está lista para enfrentarse a los Estados Unidos o para crear su especie de zona de influencia. Y a mí me parece que no. Porque por un lado tienes todavía ese sentimiento post-Brexit de alguna extrema derecha que quiere hacer colapsar la Unión Europea. Y por el otro lado tienes a una izquierda combativa que no es que no sea anti-Unión Europea, es que es anti-atlantista, es anti-OTAN, anti-militarista, anti estos gobiernos que la única respuesta que tienen para enfrentarse a los Estados Unidos es el rearme militar. Cuando en lo que deberían estar discutiendo es cómo luchar por el bienestar social, cómo luchar por el gasto público, cómo luchar por un mercado común que sea positivo para la clase trabajadora, y no estás viendo eso. Tanto los gobiernos de centro como los gobiernos de extrema derecha que ahora tienes en Europa. A mí me parece que Europa está en un momento tan crítico que en un acto desesperado, el buscar por China o el buscar una alianza con los países del tercer mundo es desesperado. Es muy desesperado con lo que está ocurriendo. Y también eso es producto, a mí podría decir también, de una confusión al interior de la burguesía europea o de los capitalistas europeos de escoger un bando, ¿no? Justo al final, ¿por qué escoges un bando? Si estamos pensando en la nueva geopolítica, nuevamente regresando a estos términos de fuerza, pues al final escoges el grupo que te permita sobrevivir en última instancia. Y creo que eso es muy coherente con todos los mensajes que de corte tan agresivo. Así es como al menos yo entiendo toda esta retórica aparentemente irracional que publica el equipo de difusión de Estados Unidos, de Trump. Lo que parece ser claro, porque ¿qué es lo que entendemos como irracional? Y es que escucho todos esos mensajes que hablan de que no, es que Trump es un estúpido, está llevando su política y Estados Unidos por la borda, es justamente el fin de los imperios y por eso vemos este arrebato. Y claro, lo vemos de esta forma porque nos genera, no nos hace sentido, ya que nosotros venimos de una tradición política de orden, de una tradición política de estructura, de una tecnocracia, donde los científicos, los economistas, toda la gente
alto nivel buscaba dar un ordenamiento y buscaba generar incluso la misma idea de cómo se hace la política y la democracia, que no es únicamente más que un mero ejercicio de representación ciudadana. Porque, o sea, tú tienes a las personas verdaderamente involucrándose en la política. La verdad es de que no, ellos simplemente, el ciudadano común, cuando funge su participación democrática en un estado es simplemente por el acto de representación en las boletas, en las urnas. Pero todavía hay esta idea de que son los más capacitados, los más técnicos quienes deben de estar en las altas esferas de la administración y la representación pública. O ahora los hombres de negocios. Pero es el tema, que ahora estamos viendo una ruptura con ese esquema, porque ese era el anterior esquema de orden. Ahora ya no es un esquema donde la negociación prima una negociación donde haya al menos una especie de contención donde todas las partes involucradas más o menos alcancen sus objetivos, ¿no? Ahora ya son juegos de suma cero porque son juegos de fuerza donde únicamente es la parte con más fichas es la que busca participar y obtener la mayor cantidad de ganancias. Sí. Y la parte más vulnerable a esas negociaciones desiguales, pues no le queda de otra más que ver. Yo creo que estamos en este momento, como lo explicas, en que la palabra cooperación ya no existe. La palabra acuerdos multilaterales, organismos no gubernamentales en donde cooperan todas las partes ya no existen. Y hay que entender eso, ¿no? Desde las relaciones internacionales, desde la política mundial contemporánea. Y en ese aspecto, a mí me parece que Europa está viviendo las consecuencias de esa situación. Porque, mira, hay que regresar al principio del problema para entender lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué Europa dependió tanto tiempo de Estados Unidos y ahora está tratando de emanciparse militarmente? Porque es la única respuesta que tiene desde la extrema derecha, que a mí me parece burda, de ellos. Y uno recordará que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos grandes fuerzas políticas y estatales. Por un lado tienes a la Unión Soviética con los países de Europa del Este, que se transformaron en estados socialistas producto de la movilización de trabajadores, de revoluciones, etcétera, que implantaron ahí estados obreros, como lo conocemos desde la ciencia política. Y después tienes a Occidente, o el mundo capitalista, ¿no? Que está representado por todos esos estados que fueron financiados por Estados Unidos con un solo propósito, que era defenderse frente a la amenaza roja, defenderse frente a los comunistas que estaban adquiriendo posiciones en Europa del Este. Entonces, los Estados Unidos tienen un plan para evitar la expansión de los soviéticos en su esfera de influencia o en Europa occidental, que es la realización del Plan Marshall, ¿no? Que es financiar la reindustrialización de Europa, financiar el estado de bienestar europeo, que era el estado keynesiano que garantizaba derechos para trabajadores, con el único motivo de que los trabajadores no se levantasen contra los gobiernos de la posguerra mundial y fundaran nuevas repúblicas soviéticas o fundaran nuevos estados socialistas, ¿no? El principal motor por el cual Estados Unidos apoyó a Europa por la mitad de un siglo y por el siglo XXI fue frente al temor de la amenaza roja, ¿no? Uh-huh. Llegan los 90, colapsa la Unión Soviética, se cae el bloque socialista, se pierde lo que normalmente conocemos en la ciencia política como el socialismo realmente existente, ese sueño que ambicionaba la izquierda revolucionaria, o incluso ciertos sectores de la izquierda stalinista, pero eso es otro tema, y de repente ya no existe ese temor. Y vemos la crisis del 2008 financiera, viene la crisis post-pandemia, de repente vemos a una Europa parasitaria de los Estados Unidos y de su financiamiento, en donde a mí me parece muy lógico, producto del capitalismo americano y producto de la política de Trump, en que no es necesario seguir financiando a Europa o seguir teniendo a Europa como aliados cuando ya no existe ese temor. Ahora es China, ¿no? Pero es otro actor con nuevas características. Sí, y aquí justamente entra todo este panorama de supervivencias, de competencias, porque al final la amenaza, y esto es pensándolo desde cómo ven los principales asientos hegemónicos este reordenamiento del mundo, al ver que sí, ya no está la amenaza roja, pero ahora es la amenaza china y bueno, la amenaza rusa en el campo militar. Sí. Y principalmente ver que hay una nueva amenaza, la amenaza
musulmán, bueno, la amenaza islámica, ¿no?